Gracias. ¿Listo? Gracias. Les voy a pasar unas hojitas. Vamos a hacer ahorita una actividad. Igual si quieren agarrar una o más hojas, adelante, ¿sale? Para que puedan, Ajá, su actividad y por si quieren tomar apuntes también. Mire. Gracias. Ay. Mire. También para hacer ahorita la actividad. ¿Sale? ¿Listo? Buenas tardes, familias. ¿Cómo están? Bien, también, gracias. Pues bueno, vamos comenzando. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el rol que tenemos las familias en la recuperación de nuestros usuarios. ¿Sale? Creo que este es un tema importante porque en ocasiones traemos al usuario a un centro de rehabilitación pensando que la rehabilitación depende completamente de ellos y en ocasiones no es así. ¿Sale? Fíjense bien. Para comenzar me gustaría que contestáramos a una pregunta. ¿Qué es lo que creemos que necesita nuestro paciente durante su rehabilitación? Apoyo emocional, ¿qué más? ¿Qué más necesita nuestro paciente durante la rehabilitación? Apoyo, seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más necesita nuestro paciente durante su rehabilitación? Comprensión. ¿Cómo? Empatía. Fíjense bien. En ocasiones creo que esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando tenemos a un paciente en una clínica o en una rehabilitación, porque también nuestra participación como familiares puede aportar o puede perjudicar el proceso de nuestro paciente. Y ojo, no porque su proceso dependa de mí, sino porque también como familia podemos influir en muchas ocasiones en sus decisiones o en la manera en que el paciente lleva su tratamiento. ¿Sale? Fíjense bien, para empezar vamos a definir un poquito el tema de la adicción. ¿Por qué nuestro paciente consume? ¿Qué pasa cuando un paciente consume? ¿Por qué toman la decisión de consumir? ¿Qué sucede? Emocionalmente no está bien. ¿Perdón? Emocionalmente no está bien. Emocionalmente no están bien. ¿Qué más? Buscan una salida a los problemas. Por lo general el consumo va a funcionar como una anestesia para los muchachos, ¿sale? Ya sea porque están pasando por alguna situación que no saben cómo manejar o porque están viviendo emociones que no saben cómo manejar. Todo eso se desarrolla desde la niñez. Cuando nosotros tenemos niños es importante que nuestros niños vayan aprendiendo a manejar sus emociones, desde las positivas tanto las negativas, ¿sale? Por ejemplo, la frustración, el enojo, la tristeza, el estrés, es importante que generen herramientas para que aprendan a manejarlo. Entonces, cuando un niño en su niñez, o así, cuando una persona en su niñez no aprende a manejarlo o constantemente está expuesto a situaciones donde se siente estresado, molesto, triste, estresado y demás, puede generar lo que se llama la personalidad adictiva. ¿Sale? La personalidad adictiva es la personalidad que desarrollamos que nos hace vulnerables a en algún momento caer en un consumo. Ahora, no significa que todas las personas que tienen esta personalidad a fuerzas tienen que consumir. Simplemente somos más vulnerables y tan puede ser que consumamos como puede ser que no. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la personalidad adictiva, los chicos se van a dos extremos. ¿Sale? Está el extremo donde soy una persona que a lo mejor me han sobreprotegido a lo largo de mi vida y que no se me permitió vivir situaciones de estrés, frustración y ansiedad y por lo tanto no desarrollé las herramientas para aprender a manejarlo, o me vengo al otro extremo donde viví en situaciones de mucha violencia o de mucha exposición, mucha vulnerabilidad y lo normalicé. O sea, fue normal para mí, sin embargo esto que fuera normal no significa que fuera menos doloroso. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los chicos entran a un centro de rehabilitación, se trata de que encontremos como un punto medio en donde los chicos
no estén sobreprotegidos, pero tampoco lo normalicen. Sí, sino que esas situaciones comiencen a tomarlas con responsabilidad, desde cómo se comportan ellos mismos, cómo me comporto con los demás, cómo llevo mi tratamiento, cómo voy a llevar incluso mi tratamiento con mi familia, ¿no? Sin caer en ninguno de los dos extremos. Y en ocasiones para los muchachos suele ser complicado, porque por naturaleza la personalidad adictiva es extremista. Me voy de un extremo al otro, o todo está bien o todo está mal, o todo es blanco o todo es negro, ¿sí? Entonces, por naturaleza son así, y en ocasiones el tratamiento nos va a funcionar mucho para que ellos vayan descubriendo la manera de encontrar un punto medio. Entonces, básicamente lo que los muchachos necesitan dentro de su tratamiento es lograr encontrar un equilibrio, ¿sí? Y este equilibrio tiene que ser en base a la responsabilidad. Entonces, si en mi pasado, a lo mejor yo, como papá, también me fui a uno de los dos extremos, mis hijos también se van a acostumbrar a andar en los extremos y va a ser un poquito más complicado para ellos, pero no nada más para ellos, sino que el tratamiento también puede ser complicado para mí, ¿sí? Porque a lo mejor, por ejemplo, las personas que ya tenemos un poquito más de experiencia en el tratamiento, sabemos que un tratamiento nos marca límites todo el tiempo, ¿sale? Tanto como familias como pacientes. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, que hablábamos ahorita de la visita, ¿no? De que a lo mejor la visita, habrá ocasiones en las que no puede ser cada semana, a lo mejor tiene que ser cada 15 días. ¿Por qué? Porque la familia también tiene que empezar a practicar cierto equilibrio, ¿sale? En la parte personal y en la parte de cómo voy a apoyar a mi paciente. Aquí el tema muchas veces es que como familiares o como padres, en ocasiones traemos algo cargando con nuestros hijos del pasado. ¿Sí? ¿Qué es? Yo no sé, cada quien para que vaya revisando su historia, ¿sí? Puede ser que en el pasado de mi hijo o en el pasado familiar ocurrieron cosas que ahora me pueden tener a lo mejor con la conciencia un poquito pesada con mi hijo, o siento que le debo algo a mi hijo, o que en algo yo fallé como papá, y eso justamente me va a llevar a los extremos en vez de llevarme a un equilibrio. Si se fijan, en la parte de irnos a los extremos no es nada más para los pacientes, es también para la familia, porque me voy a cualquiera de los dos. Incluso nos podemos ir también así con otros hijos, con nuestra pareja, con nosotros mismos. Es difícil encontrar un equilibrio. Entonces, de algún lado, mi paciente aprendió a no poder llevar un equilibrio, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de cómo como familiar voy a participar en el tratamiento de mi paciente, tengo que ser consciente de que el problema no es únicamente de mi paciente, ¿sí? Uno de los errores que podemos llegar a cometer con nuestro paciente es cargar la responsabilidad al usuario. Pensar que porque él consumió, porque él hizo un relajo allá afuera, él es el del problema, y no siempre es así, ¿sale? Normalmente todo esto viene desde el núcleo familiar y en ocasiones es un poquito complicado entenderlo o verlo. ¿Por qué? Porque por naturaleza el voltear a ver mis propios errores es doloroso. Y a todo el mundo nos pasa, voltear a ver nuestros errores o nuestras situaciones puede llegar a ser doloroso. Entonces, en ocasiones, en vez de yo asumir mis culpas o mis responsabilidades, le aviento la bolita a mi usuario y entonces caemos en el error de cargarlo de una responsabilidad, que sí es responsable de sus actos, pero de los míos no. Entonces, yo como papá, yo como mamá, yo como paciente, yo como hermana, yo como familiar del paciente, necesito también comenzar a tomar un trabajo terapéutico, porque en ocasiones no basta nada más que ellos cambien. Ellos salen de un ambiente donde se enfermaron, donde aprendieron a llevar las cosas al extremo. Salen de ese ambiente, llegan a la clínica y comienzan a trabajar en la parte del equilibrio, pero si la familia no trabaja, van a regresar otra vez al ambiente y van a regresar otra vez a lo mismo, ¿sí? Y al final, esto no quiere decir que como padres o como familiares sea nuestra responsabilidad, sobre todo cuando el paciente ya es adulto, el paciente se tiene que responsabilizar de sus decisiones, pero aquí entra una controversia muy fuerte, porque en ocasiones el usuario también quiere marcar límites con la familia, y la familia ¿qué hace? ¿Sí? Cuando el paciente llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya vi que el problema estaba en casa, no soy yo. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y en ocasiones como padres es difícil escuchar esta parte, ¿no? De que, yo soy el que le está regando o la que le está regando. Sí, a lo mejor las cosas vienen desde mucho antes de lo que yo pensaba y yo le cargué la responsabilidad a mi hijo. Entonces también como padres nos toca en su momento también asumir nuestras responsabilidades y sobre todo tomar un proceso terapéutico. Por eso normalmente se les recomienda, y pues no me van a dejar mentir aquí, ¿no? O sea, se les recomienda también que lleven un proceso terapéutico particular, porque también todo esto viene desde el núcleo. Sí, y no tiene caso a lo mejor que el paciente venga aquí y se rehabilite, si a lo mejor va a llegar a casa y va a encontrar las cosas igual o peor.
Porque también en ocasiones cuando el paciente sale del núcleo familiar y llega aquí, hay muchas cosas que se descomponen allá afuera. Vivimos un duelo por ausencia, ¿sí? Y a lo mejor como madres, como padres les ha tocado vivirlo. No, es la sensación de la ausencia de nuestro hijo en casa, no está. Sí, y me despierto todos los días y no lo veo en su cuarto y no me saluda en las mañanas y me siento vacío, me siento triste porque no está. Y es algo que tenemos también que vivir para poder adaptarnos al cambio, porque al final de cuentas tenemos que entender que cuando nuestro hijo ingresa a un centro de rehabilitación se va a vivir un cambio y no va a ser el mismo hijo que ingresó que el que va a salir allá afuera. Entonces, todos los cambios, recuerden que me traen un duelo. Entonces, los duelos por naturaleza son dolorosos, ¿sí? Y pasamos por etapas dolorosas, pero también pasamos por etapas de mucho crecimiento. Y es importante que como familia nos demos el permiso de vivirla, ¿sí? Porque en ocasiones también vamos a casa y vemos que no está nuestro paciente, o a lo mejor sentimos otra vez la casa vacía y queremos aventar todo para afuera otra vez, igual que como lo hicimos con nuestro hijo. Sí, y es una situación muy confrontativa. Por eso en ocasiones también hay tratamientos que se quedan a medias, porque a veces también como familiares no logramos asumir la responsabilidad de que implica también el hacernos cargo de lo nuestro, de nuestras ausencias, de nuestro duelo y de nuestro dolor. Entonces, al final de cuentas, el proceso de recuperación no es nada más para el paciente, es una recuperación completamente familiar, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Ahora, ¿qué sí hacer y qué no hacer al momento de la recuperación de mi paciente? Para empezar, ya vimos que algo que puede perjudicar mucho a mi paciente es cargarlo de responsabilidad, ¿sale? La responsabilidad es completamente compartida. Tan yo como padre me equivoqué, como también como mi hijo, como adulto, tomó sus decisiones erróneas. Y como adultos también, ellos no están obligados en ningún momento a tomar ningún tipo de decisión. Ellos tienen también que comenzar a ver por sí mismos de una manera responsable, ¿sale? Desde la parte del equilibrio. Ahora, algo que también nos puede perjudicar es la parte de sobreproteger y controlar. Es decir, me han tocado o nos han tocado familiares que vienen y nos dicen de que, oiga, psicóloga, pero dígale al paciente que yo hice y que no sé qué, o que su papá, o que, a ver, espérese, o sea, al final de cuentas llevamos un proceso, ¿no? O que quieren venir a controlar el tratamiento cuando realmente pues hay personal capacitado. Los chicos, por ejemplo, que están en staff son personas que ya recorrieron también el camino de la recuperación, ya saben a qué se están aventando. O sea, cubrimos como varias áreas dentro del proceso que les van a ayudar a los muchachos a que también vayan siguiendo un camino. Ahora, los caminos de cambio, igual. Viene el dolor emocional y no nada más para la familia, sino también para el paciente. Entonces, me ha pasado también que en la visita, ¿sabe qué? Es que lo vimos muy serio. Y yo quiero saber qué tiene y quiero que le diga y quiero que no sé qué, y la parte de sobreproteger y controlar. Permítanle a sus pacientes que vivan la parte dolorosa de su proceso también, ¿sale? Porque en ocasiones también es sano. Y ojo, no porque los querramos torturar emocionalmente, pero ellos necesitan generar las herramientas para no irse a la sobreprotección, pero tampoco para normalizarlo, sino que encuentren el equilibrio, que ellos entiendan que sí existe el dolor emocional, que es inevitable en ocasiones ese dolor emocional, pero que hay herramientas que les van a ayudar a manejarlo, ¿sale? Entonces, el primer error que podemos cometer es querer sobreproteger y controlar a nuestro paciente. Tenemos que permitirle que haga su camino y que aprenda lo que tenga que aprender y que haga lo que tenga que hacer para que él, de manera independiente, pueda salir adelante, ¿sale? El siguiente es normalizar el consumo. Sonará muy raro, sonará muy contradictorio, pero nos ha sucedido en ocasiones que ven al paciente que está triste, que está ansioso, que está inquieto a lo mejor en su tratamiento y les traen consumo para poder darles algo para que se relajen, ¿sí? Entonces, ojo, también es parte de los reglamentos de la clínica. Si se fijan, por ejemplo, en las visitas no les permiten el contacto físico por lo mismo, porque ya nos ha sucedido antes. Y no digo de que, ay, ustedes los van a traer, o sea, no, pero tampoco nos podemos arriesgar a que esto vaya a suceder. Entonces, los pacientes, así como mamás, como papás en ocasiones, muchas veces nos duele el dolor de nuestros hijos. ¿Sí? Nos duele su ansiedad, nos duele su dolor, nos duele su preocupación, nos duele lo que están viviendo y nos queremos ir al extremo de protegerlo. No quiero que sienta feo, no quiero que se sienta mal, no quiero que viva esto, porque a lo mejor yo en mi historia tengo algo doloroso que nunca resolví o tengo algo doloroso que no logré trascender de la mejor manera y todavía lo traigo cargando. Entonces veo a mi hijo que está batallando y yo me veo en mi hijo.
y me duele su dolor. Y en ocasiones también el sobreprotegerlos es quitarles la oportunidad de que ellos generen las herramientas que tienen que generar. Muchas veces los pacientes les van a decir, no, es que el tratamiento es lo peor del universo, porque se les está exponiendo a un dolor emocional que ellos no conocían antes. Sí, y que desgraciadamente tienen que atravesar por esto para generar las herramientas, porque el día de mañana van a salir y allá afuera se van a topar con situaciones que si ya los cortó la novia, que si ya falleció alguien en la familia, que si ya se les perdió el perro, yo qué sé, ¿no? Y van a pasar por situaciones dolorosas que ellos tienen que aprender a manejar, no porque no les vaya a doler, sino porque ya van a saber qué hacer con ese dolor y van a aprender a atravesarlo y a vivirlo de la manera más saludable y funcional posible. ¿Sale? Entonces, el normalizar el consumo es normalizarles también la conducta. Sí, está bien, no pasa nada. Te tengo aquí porque no te vaya a pasar nada de afuera, pero vas a salir y vas a volver a hacer lo mismo y vamos a repetir el ciclo, y realmente creo que no se trata de eso, porque no es calidad de vida ni para la familia ni para el paciente. Estar en un internamiento tras otro, tras otro, tras otro, es un desgaste emocional, físico y hasta económico. ¿Sale? Entonces también por ese lado tenemos que permitirle a nuestro paciente que él vaya desarrollando las herramientas. Yo siempre le digo a los chicos, más vale que tengas un proceso bien vivido y bien sufrido y bien dolido y todo lo que tú quieras, pero que sea uno nada más. Uno, así sea un año el que te quedes, así sean 2 años, pero que sea uno nada más. Y que no cada 6 meses tengas que estar regresando a un internamiento. ¿Sale? Entonces, siguiente, usar el pasado como castigo. ¿Sale? ¿Qué diferencia tenemos entre la responsabilidad y el castigo? ¿Cuál creemos que es la diferencia entre la responsabilidad y el castigo? ¿Cuál es la diferencia entre yo hacer responsable a mi paciente de su pasado y hacerlo o castigarlo con su pasado? La responsabilidad creo yo que son las decisiones que ya él toma, y algunas veces uno como papá lo siente como castigo, simplemente la adicción. Entonces, para mí es eso. Castigarlos es regresarlos a su papel de niño chiquitos. Sí, castigarlo es estarlos sancionando, estarle reclamando, estarle recalcando. El responsabilizarlos es qué vas a hacer de aquí en adelante con esto. Sí, digan. ¿Cómo castigas a una persona adulta? ¿Cómo castigas a un joven de 4 años? Está también la parte como del castigo emocional. ¿Sí? La parte, por ejemplo, de que consumes, te retiro mi apoyo, o te lo estoy recalcando todo el tiempo, te hago sentir mal emocionalmente con lo que yo pueda y con lo que yo quiera, afán de hacerte sentir mal a ti. ¿Sí? El estarles echando en cara, y no porque no les tengamos que decir nada, o sea, claro que si ellos cometen un error o si están traspasando un límite, también se les tiene que hacer saber, pero hay una diferencia entre marcar un límite y también imponer un castigo. El castigo puede ser tenerlos allá afuera y no hacer nada a lo mejor, pero nada más estarle reclamando y reclamando y reclamando y reclamando, y el poner un límite ya te lo trajiste al tratamiento, si ya se hizo algo al respecto. Entonces, con el castigo lo único que voy a hacer es estar buscando hacerlo sentir mal, porque necesito que te sientas como yo me sentí. Sí, como yo me siento. La frustración que yo estoy viviendo quiero que tú la vivas, y esa es la parte del castigo. Y la parte de la responsabilidad es qué vas a hacer de aquí en adelante, y es tu chamba y es tu responsabilidad. ¿Sale? Entonces, en ocasiones también tienden a usar el tratamiento como un castigo. Vas a hacer un desmadre allá afuera, te voy a volver a internar. Y ahí es donde tenemos que hacer una diferencia. Por eso un tratamiento se busca que se haga como lo mejor posible hecho, desde la parte de la responsabilidad. Por ejemplo, cuando se pone una educativa, ¿no? Hay ocasiones que los chicos se van así como con conductas de repente un poquito extremas y se les quita la visita y ellos lo toman como un castigo, cuando realmente es un tema de responsabilidad. Tienen que ver la consecuencia de sus actos. Sí, entonces todo tiene una consecuencia, pero ya cuando busco en mi intención te tienes que sentir mal como yo me sentí con lo que tú lo hiciste, ya ahí estamos hablando de castigo, y lo estamos hablando de que estamos tratando como si fuera un niño chiquito. Como adultos los tenemos que empezar a ser responsables, tienes una consecuencia y te tienes que hacer responsable de tu consecuencia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Va. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Para empezar, tenemos que trabajar la parte de la comunicación en la familia, ¿sale? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar la parte de la comunicación, y creo que eso es muchas veces lo que más nos falla en la familia, porque no sabemos realmente cómo comunicarnos, ¿sale? No sabemos cómo llevar una comunicación asertiva, porque para que pueda haber una comunicación asertiva en casa tengo que tener una congruencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que estoy haciendo.
Sí, entonces yo tengo que tener como padre o como familiar bien claro qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando para saber cómo se lo voy a expresar al otro de una manera asertiva. ¿Sí? Y asertivo es dar en el punto donde yo quiero dar. ¿Sí? Sin tener a lo mejor de qué ofender, sin tener tampoco que ser permisivo o guardarme cosas, sino decir las cosas en el momento correcto y de la manera correcta. Y creo que eso también es una de las cosas más complicadas, sobre todo cuando no tengo esa comunicación conmigo mismo. Porque como les decía acá, en ocasiones es más fácil aventar la bolita para afuera. Entonces, parte también del proceso terapéutico del familiar es el voltear a ver cómo me siento yo, qué pienso yo y qué está pasando conmigo, para saber cómo se lo voy a hacer saber al otro. Pero si yo no tengo claro cómo me siento, qué pienso y qué pasa conmigo, va a ser más difícil que se lo haga entender al otro. ¿Sale? Entonces, tengo que tener yo claro qué es lo que quiero comunicar para poder comunicárselo al otro de la manera más acertada posible. ¿Sale? Ahora, segundo, límites saludables. ¿A qué nos referimos con límites? Los límites no son para el otro, los límites son para mí como papá, como mamá, ¿sí? Límites hasta dónde yo voy a llegar por mi hijo, hasta dónde yo voy a permitir que el otro llegue, hasta dónde le voy a permitir que haga conmigo, hasta dónde me voy a preocupar, hasta dónde voy a estar, hasta dónde no voy a estar, qué límites voy a tener. Yo siempre les he comentado también que es saludable que les demos también el espacio a nuestros usuarios para que tengan aquí su tratamiento, pero sobre todo para que la familia arregle allá afuera lo que tenga que arreglar, mientras su usuario arregle aquí lo que él tiene que arreglar. Eso es el trabajo en equipo. Sí, pero si se fijan, el equipo también lleva un límite. Tú te vas a hacer responsable de lo tuyo, yo me voy a hacer responsable de lo mío. Y de esta línea no puedes pasar porque de esta línea para acá me vas a lastimar. De esta línea para acá ya no te puedo permitir. Y en ocasiones como padres de familia eso es difícil. Sí, porque es de ¿y cómo le voy a poner un límite a mi hijo si en su consumo a lo mejor me está haciendo daño? Y yo también, pues ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le cierro las puertas de mi casa? ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante asesorarse. A lo mejor yo puedo darle aquí una serie de tips, pero realmente creo que esto es una situación familiar particular. O sea, cada familia tiene que ver en dónde están sus límites, cuáles son sus necesidades, para que puedan hacer como lo más asertivo con sus pacientes o con sus hijos. Dígame. Sí, claro que sí. Un día en la mañanita me hablan como a las 7 y cachito y andaba de y me dice, ma, ¿puedo entrar a tu casa a dormir? Se me partió el corazón. Le dije, no, mijo. ¿Por qué? Porque yo empecé a aprender a ponerle límites. Porque entraba y salía y no lo podía seguir permitiendo. Entonces, para mí eso fue bien importante, muy doloroso, pero muy saludable. Son decisiones que sí dice uno que le cuestan trabajo, pero tiene uno que hacer, porque si no va a seguir lo mismo. Gracias. Y es que fíjense, si se fijan también, igual volvemos al tema a lo mejor de la infancia, ¿no? A lo mejor también como padres en ocasiones no tenemos la información o no sabemos cómo hacerlo y no podemos poner límites asertivamente con nuestros hijos cuando están chiquitos. Entonces todo esto se viene alimentando más adelante porque al final ellos aprenden, por ejemplo en este caso, ¿no? A lo mejor su hijo aprendió que puede salir y hacer su relajo y volver cuando quiera a casa, en el estado que quiera y bajo la condición que quiera y haciendo lo que quiera cuando regresa. Y realmente creo que tal vez ya la estaba perjudicando emocionalmente, físicamente, enfermedades físicas, no lo sé, ¿sale? Pero ya había una complicación más allá. Y ahí es donde me pregunto, o sea, ¿quién va primero? ¿Voy yo o a mi hijo? ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, si como padre yo no me pongo primero y yo no estoy bien como padre, tampoco voy a poder estar disponible para mis hijos a nivel mental y emocional. Porque si mi cabeza está constantemente en mi hijo, y lo que mi hijo necesita y lo que mi hijo necesita, primero, igual no desarrolla las herramientas que necesita desarrollar para llegar al equilibrio o para aprender la lección que tiene que aprender. Y segundo, yo como padre, yo como madre no voy a rendir para mi hijo. Va a llegar un momento donde me voy a acabar y ¿qué va a hacer mi hijo sin mí? Y en ocasiones esa es nuestra preocupación, ¿qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté? Y el chiste es que cuando yo no esté, mi hijo sepa qué hacer, sepa cómo hacerle. Y sí, igual volvemos a lo mismo. El dolor es inevitable ante una pérdida, y sea la pérdida que sea una pérdida física de que alguien falleció, de que se rompió una relación, o incluso el duelo, el dolor y la pérdida de hacer un cambio en mi vida. Pierdo quién soy yo
para poder convertirme en una persona diferente, que ahí es donde viene la parte de la transformación, ¿sale? Que eso lo vamos a abordar ahorita al final. Entonces, los límites son justamente para mí y para mi bienestar. Yo como padre, yo como familiar, tengo que tener en cuenta también hasta dónde puedo estar con mi hijo y hasta dónde también mi vida se me va a ir queriendo ayudarle a alguien que no quiere ser ayudado. ¿Sale? Y en ocasiones duele también, pero también el que llevemos un proceso igual psicológico de manera familiar nos puede ayudar a definir hasta dónde puedo estar de la manera más saludable, tanto para mí como para el otro, porque igual el tema de los límites va a traer la parte dolorosa. Digo, no sé cómo habrá reaccionado su hijo, pero a lo mejor el hijo hasta se le encabronó, sí, o a lo mejor hasta la chantajeó y es donde entra el chantaje, porque volvemos a lo mismo. Desde la parte de los límites de la personalidad adictiva, una de las características más comunes es la parte de la manipulación y el chantaje, porque nuestros hijos ya nos tienen bien medidos. Sí, nuestros hijos ya nos tienen bien medidos, porque los niños por naturaleza son manipuladores, y así son, pero también está en nosotros el ver hasta dónde se les va a permitir que esa parte de la manipulación, el chantaje llegue. Entonces, no me imagino a lo mejor lo doloroso que fue para usted el ponerle un límite a su hijo en ese momento, pero creo que también fue un momento importante para que usted comprendiera y comenzara también a cuidar de usted misma. Y si se fija también, probablemente eso dio resultados en su hijo también. ¿Sale? Entonces, al final, en ocasiones también como padres, los límites, y sobre todo cuando no estamos acostumbrados a ponerlos, pueden dolernos. Sí, porque nuestro aprendizaje es distinto. En ocasiones tenemos la necesidad de estar rescatando constantemente a nuestro hijo, ¿sí? Pero a veces no necesitan ser rescatados por alguien más. Necesitan aprender a rescatarse a sí mismos. Y volvemos como a esta como paradoja, ¿no? Rescato a mi hijo para no tener que rescatarme yo. Porque el dejar de rescatar a mi hijo para rescatarme yo es también el voltear a responsabilizarme de mi relajo emocional que traigo, de mi historia de vida, de mi dolor emocional que traigo arrastrando durante mucho tiempo. Y hasta que no volteo a verlo y lo trabajo y me rescato yo mismo, es donde entiendo que yo como familiar no puedo rescatar a mi hijo. Mi hijo se tiene que rescatar a sí mismo. Entonces volvemos al tema de la sobreprotección. ¿Sí? Queremos rescatarlos constantemente. Una cosa es echarle la mano, a lo mejor por medio del tratamiento, ¿no? Sabes que te echo la mano, te pago un tratamiento, pero tú hazte responsable de tus cambios. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Va. Apoyo al tratamiento. Ahora sí que entramos otra vez a lo mejor en el tema de qué va a pasar durante el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se va a llevar? Investigar bien a qué lugar vamos a llevar a nuestro hijo, que cuenten a lo mejor con las personas profesionales y preparadas para que puedan abordar este tema y sobre todo saber en qué consiste el tratamiento. ¿Sale? Normalmente, igual, también aquí no me van a dejar mentir, normalmente en las sesiones familiares lo ideal es que el psicólogo le haga saber a la familia en qué consiste el tratamiento, más o menos qué etapas va a atravesar el paciente, que al final de cuentas recordemos que el tratamiento es un constante sube y baja, sube y baja, sube y baja, se va modificando. ¿Sale? Porque al inicio el paciente a lo mejor detecta ciertas necesidades que tiene que trabajar en el tratamiento, pero conforme va pasando se va dando cuenta de otras cosas. Entonces el tratamiento de repente va a ir bien, luego como que va a bajar y luego otra vez va a ir bien y luego como va a bajar y es lo normal. Incluso puede llegar a haber tanto avances en su tratamiento como puede haber también ciertos retrocesos. Y es lo normal. Un paciente que todo el tiempo va bien en un tratamiento es un paciente que no está trabajando. ¿Sale? Entonces, ojo, el apoyo al tratamiento es, en primera, saber cuál es el tratamiento que está llevando mi hijo, si lleva ciertas etapas, en qué va a consistir, quiénes lo van a estar tratando, cómo se le va a estar tratando al usuario durante el tratamiento y también involucrarnos en medida de lo posible. Por ejemplo, ustedes ahorita que están aquí en el taller o las personas que lo están viendo a través de la transmisión, igual es la parte de informarnos, cómo puedo yo aportar al tratamiento para poder cumplir con este punto, ¿sale? Pero sobre todo el apoyo al tratamiento es responsabilizar al usuario de su propio tratamiento y yo responsabilizarme de mi tratamiento como familiar, ¿sale? ¿Dudas? Dígame. Bueno, eso de subir bajas es cierto, porque yo la otra semana vi a mi hijo feliz y hoy lo veo triste, o sea, lo veo así como... Y... no lo vi como la otra semana. Y más en estas fechas porque viene fin de año. Y fin de año, no hombre, es una bomba. Todos los centros de rehabilitación son una bomba a fin de año porque todos los usuarios es de que, es que yo quiero pasar Navidad contigo, cuando ya fuera ni en Navidad estaban. Sí, entonces,
Ojo, ¿por qué? Porque viene también esta parte de lo sub y baja. Aquí comienzan a hacer contacto con muchas pérdidas, ¿no? Y a lo mejor sí llegan a caer en ese tema de que no, es que perdí a lo mejor, no sé, 3 navidades con mi familia y esta va a ser la cuarta, pero al final de cuentas, si esta también no la trabajan desde acá, allá afuera no van a ser nada más 4, o sea, van a aventar 8. ¿Sí? Entonces también es como tener esa paciencia con el tratamiento, ¿no? El saber en qué consiste el tratamiento, por qué cada tratamiento tiene su tiempo y sobre todo irse asesorando a lo mejor con las personas indicadas. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí en Generando Familias, que contamos pues estamos nosotros los psicólogos, vienen también las psiquiatras, está el médico también, los muchachos que son los que están con ellos 24/7, que son los que más informaciones van a poder dar. Entonces al final de cuentas, suena muy fuerte. Entonces sí es como aprender también a confiar en el trabajo que se está realizando, ¿no? Y tener paciencia, porque ojo, los tratamientos son largos, pero no son lineales. Los tratamientos son largos. Por lo general en un centro de rehabilitación se va a establecer un tiempo de contrato porque es lo que nos exigen ¿cómo se llama? Las instituciones que nos regulan, porque legalmente tenemos que tener un contrato y demás, pero muy raramente el tratamiento dura solamente unos meses. ¿Sale? Entonces, obviamente varía en cada caso, o sea, no puedo decir que todos los casos tienen que durar un año, o sea, no, va a variar en cada caso, pero es muy raro que un tratamiento dure lo que dure el contrato o menos, porque al final de cuentas, no sé, un paciente, por ejemplo, de 20 años de vida, 30 años de vida, 20 años, 30 años, o incluso, pónganle, 10 años consumiendo, raramente los vamos a arreglar en 6 meses de tratamiento, en 8 meses, en 10 meses. ¿Sale? Entonces son cosas que se tienen que ir como trabajando, porque igual, como lo hablamos al inicio, son cosas que no son recientes, son cosas que traemos arrastrando desde la niñez, ¿sí? Y no nada más el consumo. El consumo es el síntoma más fuerte de que algo está mal en la familia, ¿sí? Entonces, cuando vienen aquí y nos dicen, quiero que trabajes con mi paciente porque consume tal cosa, no es nada más trabajarle el consumo, es trabajarle toda la historia de vida, toda la situación familiar, sus creencias, sus pensamientos, sus emociones, sus herramientas que tiene, si se me va de repente de un extremo al otro, que ojo, también es normal, por ejemplo, hablando del duelo. En el duelo se divide como en 2 partes. Se divide como en una parte de dolor y en una parte de aceptación y liberación, ¿sale? Entonces, cuando los chicos entran aquí, entran primero estacionados aquí en el duelo. Y aquí están en el dolor, es que mi familia aquí me tiene, es que ya me abandonaron, es que ya no me quieren, es que ya no me aguantan afuera, es que no sé qué, bla, 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 y es que perdí mi trabajo, y ahí se la viven. Conforme va pasando el tratamiento, van atravesando a la parte de la aceptación. Pero, ojo, al inicio, esas etapas de aceptación son muy cortas porque luego se regresan, ¿sí? Y van rebotando. Luego pasan otro rato en el dolor y luego se van otra vez a la aceptación y luego se regresan y así, hasta que por fin logran estacionarse en la aceptación y quedarse ahí, ¿sí? Y ojo, esto pasa en cualquier tipo de pérdida. Por ejemplo, piensen en una pérdida que hayan tenido, alguna pérdida importante que haya sucedido en su vida. Puede ser un fallecimiento, una ruptura amorosa del pasado, o se les murió el perro, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y si se dan cuenta, para poder llegar a la aceptación y poder estar tranquilos con esa situación, al principio todo era dolor. Y luego como que lo aceptábamos, pero luego otra vez me dolía. Y luego otra vez como que ya salía de eso, pero luego otra vez ya no. Y es una lucha constante. Si estando nosotros en nuestros 5 sentidos es complicado, imagínense para ellos que tienen que luchar con esto y encima se tienen que desintoxicar. ¿Sí? O sea, es mucho más complicado para ellos. Por eso en ocasiones también el tratamiento se puede llegar a alargar. Normalmente no es por gusto, ¿sale? Entonces, son muchos factores los que tenemos que contemplar. Y a esto justamente es también apoyar el tratamiento, el darme cuenta y el saber cómo va a vivir mi paciente y no nada más mi paciente, cómo voy a vivir yo esta situación. Tal vez también de recién que ingresaron a su paciente pasaron por esto mismo. Normalmente al principio estamos en el dolor, en la tristeza, mi paciente no está, se siente la casa vacía, que no sé qué, y luego ya, como que lo acepté, pero luego otra vez es que ya lo extraño otra vez, es que no sé qué, bueno ya, pero él está bien allá donde está, ya me va a tocar visitar, no, pero es que otra vez, o sea, vamos luchando en esta parte hasta que logramos quedarnos en la aceptación. Y es importante que ustedes sean también pacientes con su propio proceso, no nada más con el de su familiar, o sea, sean pacientes con ustedes mismos, ¿va? Ahora, número 4, validar emociones, no conductas. Es diferente el decir, ok, entiendo que estás enojado, a decir, entiendo que me hayas pegado, ¿sí? Entiendo que te hayas drogado. No, entiendo cómo te sientes, pero la decisión que tú tomas sobre tu emoción es una cosa diferente, ¿sale? Entonces, eso es también responsabilizarlo.
Está bien que te enojes, es completamente natural, como seres humanos todos nos enojamos o todos nos sentimos tristes, todos vivimos dolor emocional, pero ¿qué vas a hacer con ese dolor? La conducta es lo que no se justifica, y menos cuando son adultos. Cuando ya estamos hablando de que ellos ya están en una etapa adulta, no les podemos justificar tan fácilmente el tema de la conducta, porque sí, está bien que se enojen, está bien que se pongan tristes, también está bien que vivan cosas dolorosas allá afuera que emocionalmente los tumban, pero la manera en que deciden afrontarlo, eso es otro tema. Sí, y recordemos que, como comentábamos al inicio, el consumo me va a funcionar como una anestesia. Entonces, en vez de enfrentar el dolor, elijo anestesiarlo, y lo único que va a hacer es prolongar el dolor. Sí, no sé si han conocido, por ejemplo, o si lo hayan experimentado en su vida propia, o tengan por ahí a alguien que a lo mejor, no sé, falleció alguien importante en su familia, o a lo mejor tuvieron una ruptura amorosa y a lo mejor bajo el consumo ni se daban cuenta, o a lo mejor andaban en otra cosa, pero dejan el consumo y regresan otra vez a la parte dolorosa. Sí, y depende de lo que consuman, porque por ejemplo el alcohólico, normalmente el alcohol me hace contactar con el dolor después de cierto grado de alcoholismo. O sea, después de ciertas copas ya me agarro llorando y que ya le marco el éxito. O sea, al final de cuentas es una manera de no gestionar el dolor directamente. ¿Por qué? Porque se hace inconscientemente. Y al día siguiente despiertan al borracho y, oye, es que le marcaste al ex. ¿Yo? Sí, y ni se acuerdan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hacemos de forma inconsciente, para no tener que hacernos responsables y no tener que enfrentar el dolor de manera directa. Sí, al final de cuentas creo que todos le tenemos mucho miedo a esta parte, a la parte del dolor, independientemente de sean nuestros usuarios o seamos nosotros mismos, ¿sí? Entonces esta es una de las partes más importantes. En el proceso se va a vivir inevitablemente ese dolor de estar lejos de casa o de tener a nuestro paciente lejos de nosotros, pero si nosotros aprendemos a gestionar el dolor y les permitimos a ellos que lo gestionen, ya no van a recurrir tan fácilmente a la anestesia del consumo, ya van a saber qué hacer con él cuando salga, ¿sale? Y el reconocer los avances, ¿sale? El reconocer los avances me va a traer el responsabilizarlo de sus retrocesos. Es decir, sí te voy a reconocer que avanzaste, llevas tanto tiempo, ya sabes a lo mejor manejar ciertas emociones, de repente tienes recaídas, que ojo, las recaídas es de la aceptación regresarme al dolor, cosa natural en cualquier proceso, ¿sale? Entonces, cuando ellos tienen este avance hacia la aceptación y hacia el cambio, se lo tenemos que reconocer, pero también cuando tienen esos retrocesos, los tenemos que hacer responsables. Tú retrocediste y a lo mejor es algo natural que te está pasando, pero tienes que hacer algo con eso para regresar a la aceptación y que cada vez sea más el tiempo que pasamos en la aceptación que en el dolor. A lo mejor la primera vez que logré llegar a la aceptación me duró 1 hora el gusto. Sí, a lo mejor 1 hora me sentí bien y dije, no, sí, ya es tiempo, ya no lo voy a hacer, que no sé qué, y va. Y luego me regresé al dolor y otros tanto tiempo, ¿no? Y luego me regresé a la aceptación y a lo mejor ya no fue 1 hora, a lo mejor ya fue un día completo el que duré en la aceptación. Sí. Y luego otra vez me regreso al dolor y cuando regreso otra vez a la aceptación ya no fue nada más un día, a lo mejor ya estuve 1 semana. ¿Sí? Así son los procesos, van en un avance, retrocedo, avanzo y retrocedo, avanzo, hasta que logro estacionarme en esta parte, ¿sale? Si se fijan, el usuario, cuando empieza un proceso de rehabilitación, no es nada más el distanciarme de la familia, es cambiar completamente mi identidad como persona. Si antes era el que consumía, el que se iba de parranda, el que salía con los amigos y se la pasaba en la calle y todo esto, ahora tengo que construirlo de una manera diferente. Llegamos a un punto donde tengo que reconstruirme. Tengo que reconstruir mi identidad. Y esta reconstrucción no es nada más del usuario, vuelvo a lo mismo, la familia también tiene que reconstruir su identidad familiar. ¿Quién soy yo como familia? ¿Quién soy yo como madre? ¿Quién soy yo como padre? Si en otras ocasiones me iba a los extremos y fue una madre o un padre permisivo, o a lo mejor mi hijo, mi familia se acostumbró a estar en un ambiente violento, entonces ahora ¿quién voy a ser? ¿Qué clase de madre o qué clase de padre voy a ser? Si voy a ser un padre o una madre que tiene buena comunicación, que establece límites, que apoya el tratamiento de los hijos de manera asertiva, que valida emociones pero no las conductas, y que reconoce avances, o si me voy a seguir a lo mejor en donde estaba antes.
¿sí? Si voy a continuar sobreprotegiendo y controlando, si voy a seguir normalizando el consumo, si voy a usar el pasado constantemente como castigo para mi usuario y si voy a cargar de responsabilidad únicamente a mi paciente o si yo también voy a tomar cartas en el asunto. ¿Sale? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, perfecto. Fíjense, vamos a realizar una pequeña actividad. Déjenme, voy a pedir más lápices. Me van a ayudar a tomar una hoja para que puedan realizar su actividad. ¿Sale? Me dejo el lápiz. Voy por un lápiz, para que pueda hacer. No, no se preocupe. Ahorita les voy a decir qué van a poner. ¿Se puede hacer con un nombre? Sí, claro que sí. Voy por un lápiz. Deme un segundo. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, si fuera tan amable. Van a dividir su hoja en 3 partes. Sí, déjeselo paso. Muchas gracias. Mire, ya nos hicieron favor de prestarnos. Vamos a dividir la hoja en 3 partes. ¿Sale? En 3 partes. 3 columnas vamos a hacer. ¿Mande? Se llama memes. ¿Listos? Muy bien. Gracias. En la primera parte, miren, se los dio la señora, ¿cómo se dice? En la primera parte me van a poner lo que necesito cambiar como familiar. Lo que creo que necesito cambiar como familiar. Vamos a darles 2 minutitos para que lo llenen y ahorita les digo la siguiente. Qué chequeadas ustedes. Todo, llenen la hoja si quieren, ¿qué tiene? Ahí hay más hojas, no le hace. ¿Listos? Muy bien. En la siguiente columna vamos a poner qué puedo ofrecer como apoyo a mi familiar. Sí me gustaría que tomáramos en cuenta a lo mejor lo que identificamos el día de hoy para poder definir. A lo mejor ahorita por los que llegamos un poquito más tarde, que no alcanzamos a escuchar todo, hay que basarnos un poquito a lo mejor en lo que esté aquí escrito. Lo que está acá en verde es lo que sí podemos hacer o lo que sí sería ideal que hagamos y lo que está de este lado sería como lo que se recomienda que no se haga. ¿Sale? Entonces, para que revisen como de manera personal qué es lo que sí podemos y qué no podemos dar. ¿Sale? Entonces, esa parte es qué puedo ofrecer como apoyo.
ya está acostumbrado. ¿Listos? Muy bien. Y en la última parte vamos a escribir lo que puedo dejar de hacer porque perjudica. ¿La segunda cuál fue? No la hice. La segunda es que puedo, o cómo puedo ofrecer apoyo a mi paciente. ¿Sale? Y la última, que puedo dejar de hacer porque perjudica. Ajá, que puedo dejar de hacer. Ajá, ¿cómo puedo apoyar a mi paciente? ¿Qué puedo dejar de hacer porque perjudica? No, ¿de qué? ¿Listos? ¿Mande? No, hasta ahorita que la vi en recepción dije, porque le vi que la habló. Muy bien, fíjense bien. Entonces, el día de hoy nos estamos llevando con esta actividad una pequeña guía sobre lo que podemos hacer y dejar de hacer. Digo, de todas maneras es algo que creo que necesitamos trabajar un poquito más a fondo. Si llevan, por ejemplo, un proceso personal, sí los invitaría a lo mejor a que lo trabajen dentro de sus procesos para que puedan ir como afinando estas partes de cómo vamos a acompañar a nuestro usuario o no. Creo que es muy importante que el día de hoy nos demos cuenta que el rol de la familia en la recuperación no es tanto en la recuperación del paciente, sino es en la recuperación familiar, ¿sí? La familia necesita autocuidado, la familia también necesita atención y necesita sobre todo un acompañamiento emocional, porque como familiares pensamos que el acompañamiento es únicamente hacia mi paciente y a nosotros ¿quién nos acompaña?
¿sí? Entonces, también como familiares necesitamos ser acompañados, necesitamos ser escuchados y necesitamos a alguien que sea empático con nosotros y que nos vaya orientando en el camino. Entonces, a mí me gustaría invitarlos el día de hoy que se abran a la oportunidad de que puedan recibir ayuda de manera externa. Yo sé que en ocasiones pues es complicado de por sí pagar un tratamiento como tal porque implica muchísimas cosas el pago de un tratamiento, pero allá afuera hay también instituciones que nos brindan atención psicológica o incluso grupos de Al-Anon gratuitos, y la atención psicológica también en estos grupos que les comento en ocasiones es muy accesible. Entonces también sería bueno que nos pusiéramos a investigar, que nos diéramos a la tarea de hacernos responsables también nosotros de nuestros propios procesos para poder apoyar de la manera más objetiva también a nuestros usuarios. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces sería todo de mi parte del día de hoy. Muchas gracias, familias.